Hola a todos y todas. En la revista Reflexiones estamos muy felices de iniciar una nueva modalidad para difundir los resultados de investigación publicados a partir del 2021. En esta oportunidad contamos con la participación del licenciado Edgardo Fonseca Zúñiga, quien es historiador, docente e investigador de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica. Edgardo publicó un artículo titulado Análisis de la comunidad de estudiantes graduados y docentes de la sede del sur de la Universidad de Costa Rica 2006-2019, el cual está disponible en línea en el volumen 100, número 1 de la revista Reflexiones, y en la descripción de este video vamos a colocar el enlace para que puedan acceder al escrito. Edgardo, muchísimas gracias por acompañarnos. Para iniciar, tal vez podrías comentarnos, ¿verdad?, acerca de cómo surgió la idea o la motivación para realizar este estudio. Perfecto. Bueno, José, muchas gracias a vos y a la revista por ofrecer este espacio para justamente difundir entonces los resultados de mi investigación. La motivación nace porque yo, empiezo a laborar en el 2017 en la sede del sur, en aquel momento el recinto de Golfito. Hay un proceso político importante que es el esfuerzo para hacer la transición del recinto a convertirse en una sede universitaria, y haciendo un análisis de la historiografía costarricense, hallamos que existe un gran vacío en la sección de la historia de la educación, específicamente en la historia de la educación superior. La historia de la educación superior, la que se ha desarrollado en el país hasta el momento, se ha concentrado principalmente en una historia más general de las universidades estatales, y en el caso de la Universidad de Costa Rica ha sido una concentración mayor en el desarrollo de la sede de Rodrigo Facio. Entonces, juzgamos que era importante visualizar cuál ha sido el proceso de la educación superior costarricense, específicamente en la modalidad de la regionalización, cuál es el papel que ha jugado la educación estatal superior del país en las diferentes regiones del país, y específicamente entonces, al estar yo allá en Golfito, cuál fue el impacto y cómo fue el proceso de cómo la universidad llegó justamente a la región Brunca y a la zona sur del país. Excelente, de hecho es bastante importante salirse de esa narrativa vallecentralista, ¿verdad? Y empezar a analizar otras regiones en donde los procesos educativos tienen también sus particularidades, ¿no? Completamente, y tomando en consideración que la educación superior, la expansión que sufre la educación superior costarricense estatal de los 70s, está bajo este discurso del desarrollismo y la idea entonces de llevar el desarrollo. Y justamente entonces se observa que uno de los objetivos en la década de los 70 era conectar las regiones del país a través de la educación superior. Y entonces me parece que es muy importante realizar investigaciones que nos permitan juzgar cómo fue esa experiencia y cuáles han sido los resultados justamente de ese proyecto educativo. Claro. En tu artículo, el periodo que analizas es entre el 2006 y el 2019. ¿Nos podrías ampliar un poco más en torno a la escogencia de ese periodo? ¿Cómo se justifica? ¿Por qué esos años en específico? Perfecto. El funcionamiento del recinto de Golfito inicia en el año 2006. Entonces, en ese momento es cuando ya la labor docente, o sea, se empiezan a impartir cursos, se empieza a impartir una carrera, la de informática empresarial, justamente a partir del año 2006. Entonces, eso justifica por qué inicia un análisis de una comunidad de estudiantes, una comunidad de profesores a partir de ese año. Y entonces extenderlo hasta el funcionamiento que ha tenido en aquel momento el recinto, ahora la sede, hasta el año 2019, porque es las fuentes que consulto, los últimos datos que logro recolectar son justamente del año 2019. Anterior a eso, ya en otra investigación, ya había propuesto trabajar desde la década de los 80, cuando inicia la donación que hace la compañía bananera de los terrenos en Golfito al proyecto universitario, de un proyecto que tiene la Universidad de Costa Rica con la Universidad de Kansas, posteriormente ya cuando la Universidad de Costa Rica lo maneja el proyecto, etcétera. Eso dedica otra investigación a ese proceso. En esta específicamente entonces ya es el funcionamiento ya como un recinto universitario y posteriormente ahora como una sede universitaria, como la comunidad de docentes, la comunidad de estudiantes, la comunidad de graduados, cómo se ha comportado, qué patrones ha seguido, qué tendencias, para visualizar entonces justamente la labor universitaria
propiamente en la zona sur. Excelente. De hecho, muchos de nuestros lectores y lectoras son estudiantes de ciencias sociales en sus diferentes disciplinas, y este tema de analizar la educación, la historia de la educación, realmente ha venido como en crecimiento en los últimos años, y por lo tanto tal vez sería interesante que nos comentaras un poco acerca del tipo de fuentes de información que utilizaste para llevar a cabo este estudio. Perfecto. Ujú. La fuente principal son una fuente de características cuantitativas, que son los panoramas cuantitativos justamente de universitarios que elabora la Oficina de Planificación Universitaria, la OPLAU. Entonces son tomos estadísticos en los cuales tenés información de las actividades sustanciales de la universidad, acción social, en docencia, en investigación. La información entonces se presenta distribuida por las áreas de la universidad, por las facultades, por las escuelas. Entonces logras captar información muy precisa acerca de matrícula, distribución de la matrícula, becados. Con los docentes puedes obtener jornadas laborales, la titulación de los docentes, la condición, interinazgo o propiedad. A nivel administrativo, por ejemplo, los presupuestos se pueden analizar. Es una información muy precisa que la OPLAU recolecta justamente para llevar un control y proponer bueno, toda la planificación que esta unidad, que esta entidad realiza. Y para el interés del historiador es muy, muy rica porque nos da una radiografía muy precisa de las condiciones entonces de las distintas unidades académicas de la universidad y de las distintas actividades sustantivas de la universidad a través de los años. Esta fuente se publica desde 1985, de manera física se pueden consultar los tomos en el CIPDI, en las diferentes bibliotecas de nuestra universidad, y a partir del año 2007 ya se pueden consultar en la página web de la OPLAU, se pueden descargar de manera digital. Entonces, bueno, el acceso también es fácil, es un acceso en el que estudiantes, investigadores, docentes que estamos adscritos a esta universidad, podemos acceder justamente a estas fuentes. Perfecto. Y son fuentes que al parecer se prestan mucho para el análisis cuantitativo, que de hecho es el eje central, ¿no?, de tu artículo, mediante la elaboración de gráficos y cuadros, ¿verdad?, que ilustran de alguna manera los diferentes procesos vinculados con la sede del sur. Exactamente, justamente visualizar las evoluciones, los comportamientos, las tendencias, y de ahí entonces lograr sacar conclusiones acerca del fenómeno que estamos estudiando. Claro. Y una vez que vos abordaste estas fuentes, ¿cuáles son las principales características que encontraste en torno al estudiantado y al cuerpo docente en la sede del sur? Muy bien, el estudiantado tiene hay una particularidad interesante que está referida con el elemento socioeconómico, que es la cantidad de estudiantes que tienen beca, que acceden a alguna de las becas socioeconómicas que ofrece la Universidad de Costa Rica. Esto es interesante porque justamente en el artículo lo que quise hacerlo, una visión comparativa, es observar entonces esta población de la sede del sur comparada con el resto de las sedes regionales y ya con la sede de Rodrigo Facio, y se ven diferencias importantes en los porcentajes. Cerca del 90% de la población en el periodo que estudio accede a una beca socioeconómica. Y dentro de los becados, de la población becada, la inmensa mayoría, más de un 80-85%, es la beca máxima, la que era antiguamente la beca 11, que ahora es el nivel 5, que es la que además de la exoneración de la matrícula, de los créditos de la matrícula, ofrece otros beneficios complementarios. Reubicación geográfica, residencias, alimentación, servicios médicos, préstamo de libros, etc. Entonces es un elemento que a mí me parece fundamental porque indica cómo esta herramienta que tiene la universidad, que es ese sistema de becas, es fundamental para que estudiantes de cantones fronterizos, estudiantes de una de las regiones con los índices de pobreza mayores del país, con índice de desarrollo social más bajo, puedan acceder a estudios universitarios y a estudios universitarios de la calidad que dan las universidades estatales.
También hay un elemento que me parece muy importante, que es la cantidad de estudiantes que provienen de la misma región Brunca y que acceden a la sede, la importancia geográfica entonces de ubicar una sede de la universidad en Golfito. Se muestra que la mayoría de los estudiantes provienen de los tres cantones fronterizos más cercanos a la sede, Golfito, Corredores, Cotobruz. Hay una participación muy importante de estudiantes de estas regiones con las características entonces que ya he nombrado. Estudiantes que provienen de hogares de línea de pobreza, estudiantes que provienen de hogares cuyos padres tienen trabajos informales o problemas de desempleo, etcétera, etcétera. Entonces, eso también es un elemento que me parece muy importante de destacar de la característica que tienen los estudiantes de la sede del sur. De hecho, es muy importante este estudio porque evidencia la necesidad de seguir reforzando ese sistema de becas, ¿verdad? Y el acceso que se pueda brindar en esos territorios que, lastimosamente, muchas veces en las políticas públicas y universitarias quedan en un segundo plano, ¿verdad? Y por lo tanto es muy importante seguirlo reforzando. Y con relación al cuerpo docente en la sede del sur, ¿qué características o qué elementos importantes encontraste en tu investigación? Hay elementos administrativos que son importantes. Primero, al ser un recinto, desde la legislación universitaria no se concebía como una unidad académica. Por lo tanto, consolidar una plaza en propiedad era imposible. Y bueno, las consecuencias que tienen esto para buscar lograr tener docentes más preparados, con mayor calidad académica, si no va a estar el atractivo de lograr consolidar una plaza en propiedad, bueno, entonces significa que eso afecta la calidad que pueda tener el cuerpo docente. Por ejemplo, la titulación se observaba más lo de personas tituladas con grado, con una licenciatura. Como han ido avanzando los años, sí se empieza a observar la participación ya mayor de docentes con posgrados, maestrías o doctorados. Entonces, tal vez la característica que quiero destacar es que al observar entonces la evolución, cuando el proyecto que se llama Recinto de Golfito, que ahora es sede del sur, empieza a consolidarse, también empieza entonces a existir una mayor calidad de los docentes que empiezan a impartir cursos en la sede. Y hay otro elemento que también quiero destacar que me parece importante, muy interesante, y tiene que ver con la participación que tienen que tener las sedes regionales de las otras actividades sustantivas de la universidad. O sea, la universidad no solamente se dedica a dar cursos, investigación y acción social son elementos también fundamentales dentro del quehacer de la Universidad de Costa Rica. Eso también lo observé. La mayoría de las horas que los docentes dedican a la semana se concentran en actividades de docencia. Es más reducida la actividad en investigación o acción social. Eso también ha ido mejorando conforme se ha ido consolidando la sede del sur. Se empezaba entonces a observar también mayor participación en proyectos de investigación, proyectos de acción social. Particularmente acción social en las sedes regionales en general tiene una participación muy importante. Las sedes apuestan por el vínculo con las comunidades en donde operan a través de la acción social. Ese es un elemento que me pareció muy interesante y que se debería profundizar en una investigación futura. Claro, de hecho, ahora que mencionas eso de profundizar en una investigación futura, a tu criterio, ¿qué temas quedan pendientes por investigar en torno a este tema de la sede del sur y también qué desafíos enfrentan las sedes regionales en la actualidad, de acuerdo a lo que vos has investigado? Sí, en este tema, en general, me parece que la regionalización universitaria es un tema rico de estudiar en toda la región centroamericana. Por ejemplo, te lo pongo ejemplos concretos. Cuando uno lee los planes de paz en Guatemala, la Universidad de San Carlos es un eje central. Hay un capítulo dedicado a cuál es la labor que debería tener la Universidad de San Carlos de Guatemala en la nueva sociedad guatemalteca. Y uno de los elementos es justamente que sea un instrumento para que población indígena o estos grupos minoritarios excluidos puedan acceder a educación y de ahí desarrollarse. Entonces uno se pregunta, bueno, los centros regionales de la Universidad de Guatemala operan donde hay mayor población indígena, ¿cuál ha sido la experiencia? Entonces me parece que es algo interesante de plantear.
Durante el conflicto centroamericano, por ejemplo, existieron intervenciones militares en los campus, en Santa Ana, por ejemplo, en el caso de la Universidad de El Salvador, en el caso en Quetzaltenango, en la Universidad de San Carlos, que inclusive hasta fue quemado, una agresión a la planta física de la universidad, etcétera. Entonces, bueno, eso también sería interesante. Nicaragua, por ejemplo, los centros regionales que operan en la zona atlántica nicaragüense, en la zona autónoma. ¿Cómo responden entonces a esta identidad autonómica que tiene esta región nicaragüense? ¿Cómo integran culturalmente esa zona en un proyecto nacional nicaragüense, etcétera? Entonces son como ideas de que la regionalización, estudiar la regionalización universitaria a nivel centroamericano se podrían explorar. En una Aquí en Costa perspectiva Rica, comparativa, claro. exactamente, observar esa perspectiva comparativa, porque finalmente la regionalización que nace en los 70s responde a un plan regional. CESUCA tiene esta idea entonces de modernizar y expandir la educación, democratizar la educación superior, y la regionalización es una herramienta para eso. Aquí a nivel costarricense, el estado de la cuestión que fabriqué para esta investigación, lo que me denota es que la experiencia se conoce más en algunas sedes. Sede Occidente, Sede Atlántico, tienen trabajos muy acabados, muy buenos. La experiencia se conoce de menor manera en otras sedes, Pacífico o Caribe, pero se concentran en periodos, en periodos en el tiempo que se ubican más en la gestación de las sedes, todo el proceso político para gestarlas. Pero son un poco los trabajos que se dedican ya a decirnos cuál fue la experiencia, qué ha sucedido, cómo ha evolucionado eso que se llama regionalización universitaria. Y hablando únicamente en el caso de la Universidad de Costa Rica, para las otras universidades la investigación o los productos académicos que se han hecho son menores. La experiencia, por ejemplo, de la Universidad Nacional, que nace a partir de la existencia de escuelas normales en regiones en el país, en Liberia, en San Ramón, en Pérez Celedón, se ha estudiado muy poco. La misma experiencia del tecnológico. Cuando tenemos, por ejemplo, que uno de las conclusiones que te lanza el Estado de la Nación o el CONARE es que se necesita más presencia de carreras científicas, tecnológicas en las regiones. Entonces, bueno, habrá que preguntarse justamente cuál es la experiencia de la regionalización del TEC ante una afirmación como la anterior. Entonces, sí, me parece que es un tema que se puede explorar por muchísimas eh, vías. Claro, de hecho tu estudio es muy importante porque es un buen punto de inicio, ¿verdad? Para empezar a analizar otros procesos de regionalización, no solamente en Costa Rica, sino como vos lo planteas a nivel centroamericano, ¿verdad? En perspectiva comparativa. Y en relación a los desafíos o temas que vos consideres que se deberían trabajar un poco más en torno al desarrollo de estas sedes, o específicamente en la sede del sur, ¿qué nos podrías comentar? Sí, en la regionalización hay dos elementos que he visto que están muy presentes en la literatura que se consulta o en los congresos que he participado acerca de regionalización, que es, por un lado, la pertenencia, lo pertinente que es la oferta académica que se ofrece en las sedes con respecto a las necesidades de esa región o de esa comunidad. Es un tema que sale mucho. Y el otro es el temor a la duplicidad de funciones, que si en una región operan dos sedes regionales de dos universidades estatales distintas, qué tanto deben complementar su trabajo y qué tanto deben diferenciarlo. Allá en el sur, por ejemplo, es constante señalar este elemento con respecto a la sede, al recinto que opera de la Universidad Nacional, que opera en el Cantón de Corredores, el recinto de Coto. Entonces es muy dado de comparar qué hacen los de la Universidad Nacional, qué hacemos en la Universidad de Costa Rica y en el sur, para justamente evitar esa duplicidad o complementar esfuerzos. Entonces me parece que un reto importante justamente es ese. CONARE ha hecho sus esfuerzos a la hora de intentar coordinar esfuerzos regionales para proponer proyectos de investigación comunes o proyectos de acción social comunes. Me parece que el reto se observa por ahí. Y lo de la oferta académica me parece que es como el elemento con el cual la comunidad vislumbra más a las universidades. Básicamente es preguntar, ok, ¿qué carreras dan ahí? ¿Y qué beneficio podrían reportar los graduados de esas carreras específicamente en esas regiones?
Eso también me parece que es muy importante de estudiar. Perfecto. De hecho, esta es una conversación, ¿verdad? Que ojalá se siga desarrollando porque estos retos atañen básicamente a toda la comunidad universitaria independientemente de la sede en la cual están inscritos, ¿verdad? Pero bueno, creo que con esto ya finalizamos la entrevista. Entonces, Edgardo, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu disponibilidad. Y nuevamente invitamos a las personas lectoras para que accedan, ¿verdad?, a tu artículo, que como les comenté al inicio, el vínculo va a estar aquí en la descripción del video para que puedan leerlo. Entonces, con esto finalizamos y nuevamente muchas gracias, Edgardo. Muchísimas gracias.